Hola, yo soy Mariana Ladrón de Guevara, soy psicóloga y estoy a cargo de estas pláticas en el área de psicología. Estoy muy contenta que nos vean. Recuerden, entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar sobre el bullying o el acoso. En este caso, estas dos palabras se asocian mucho a lo académico, a la escuela, pero es importante entender que el acoso también se puede llevar a otros ambientes. Y en este caso vamos a hablar de distintos actores que están dentro de esta situación del bullying, que lo vamos a tratar nosotros como acoso entre pares, porque en Club Lobos es un equipo de formación deportiva y recreativa, pero que también se pueden llegar a dar este tipo de situaciones y es importante identificar quiénes son los participantes de esta situación de acoso y a quién acosan. Vamos a hablar sobre la definición de acoso o acoso, propiamente esto está muy inmerso en la parte escolar, pero en Club Lobos lo vamos a hablar como acoso entre pares y es importante que ustedes sepan que el acoso entre pares se puede dar en distintos ambientes. Puede ser dentro del aula, en el patio del salón, fuera de la escuela y en actividades recreativas e incluso dentro de casa. Esto entre hermanos o entre primos. Y es importante aclarar que el bullying no es nada más una situación que se da de forma esporádica. Es decir, que lo molesten a tu hijo un día y ya, eso no es acoso. El acoso es un tipo de violencia, puede ser física, verbal, psicológica o relacional, que se da de forma sistemática, es decir, recurrente a lo largo del tiempo, es decir, pasan varios meses y esta situación no cambia. Y está dirigida hacia una persona que denominamos víctima, y esta puede estar siendo acosada por varios agresores o un solo agresor. Sin embargo, también hablaremos hoy de los observadores, estas personas que presencian la situación y que a veces pueden actuar o pueden no hacerlo. Dentro del acoso existen distintos personajes. Está el agresor, aquella persona que intenta imponer su voluntad sobre otros y que busca de alguna forma, puede ser llamar la atención, buscar un nivel o estatus dentro de un grupo de compañeros o buscar la aprobación. Está la víctima, que usualmente es quien recibe o se ve afectada por las conductas que presenta el agresor y esta persona se siente o se percibe a sí mismo más vulnerable o menos capaz de defenderse. Y por último están los observadores, que pueden ser 3 tipos de observadores y los vamos a ver con más profundidad adelante, que son los observadores agresivos, los observadores neutros y los observadores proactivos. Dentro del bullying o acoso entre pares existe la víctima. La víctima va a ser aquel menor que se siente vulnerable, agredido y con una gran incapacidad de saber cómo defenderse ante un ataque que recibe de parte de otro compañero. Es importante saber que existen 2 tipos de víctimas. El primero es aquella víctima que es pasiva, aquel niño que no sabe cómo defenderse y que se siente en desventaja por alguna característica física, psicológica o social. Y entonces esto lo envuelve en una burbuja en la cual él no tiene habilidades o herramientas para defenderse. El otro tipo de víctima es la víctima que reacciona. Esta víctima que reacciona de forma agresiva a una agresión que se le está haciendo, pero que sin darse cuenta comienza a alimentar este círculo y entonces se comienza a gestar un conflicto entre estos pares porque uno agrede y el otro responde de forma agresiva, es decir, es reactivo de forma inmediata sin pensar las consecuencias que puede tener su acto a futuro, perpetuando de esta forma la conducta violenta hacia él y hacia el otro niño. Esto no significa que el agresor no tenga responsabilidad, también la tiene, pero lo que sucede es que este niño, al ser reactivo, entonces comienza a alimentar un círculo vicioso que es difícil de detener entre pares. Por último, se ha encontrado que las víctimas tienen rasgos muy particulares. Son personas tímidas que tienden a aislarse de sus grupos
y son poco populares dentro de él. Es importante identificarlos para poder protegerlos de algún tipo de agresión de otros perfiles de compañeros que pueden llegar a abusar de estas características que presentan, pero también es importante ayudarlos a integrarse y a que adquieran distintas habilidades sociales que les permitan desenvolverse con mayor seguridad en sus entornos. En el caso de los niños de Club Lobos, dentro del equipo, y que puedan establecer lazos de amistad y compañerismo fuertes por si en algún momento llegan a presentar algún tipo de acoso. Los compañeros que muestran agresividad, o bien que llamamos agresores porque lo hacen de forma sistemática y continua a lo largo del tiempo, presentan características muy particulares como una falta de comprensión de emociones que presentan otras personas, una falta de empatía hacia las aflicciones de sus compañeros, así como una falta de remordimiento en torno a sus acciones. Se considera que el agresor es una persona impulsiva que rompe reglas, que actúa sin pensar, que tiene poca crítica hacia su conducta. Además, busca imponerse sobre los demás y la atención de otros. Y esto lo obtiene de los coagresores, es decir, aquellas personas que, como diríamos, le hacen segunda, aquellas personas que lo acompañan y lo acobijan en el momento de la agresión. Vamos a hablar de los 3 tipos de agresores. Existe el agresor asertivo, es llamado así porque usa la manipulación para hacer que otros niños realicen lo que él quiere. Usa la manipulación y la intimidación. Puede parecer un líder, pero cuando observamos de cerca las conductas que están ejecutando los niños a su alrededor, son cosas que él deseaba que se realizaran. El otro tipo de agresor es el no asertivo. Es aquel niño que es disruptivo, que es antisocial, que es violento abiertamente hacia otros compañeros. Suelen ser niños que buscan establecer un rol o un estatus dentro de un grupo y lo hacen por medio de la violencia. Por último, está el agresor que es víctima. Es un agresor que es agredido por niños mayores que él o dentro de su hogar. Es decir, este niño sufre violencia y lo que hace es tomar a otros como víctimas buscando descargar esta violencia que recibe en otros ambientes. A la hora de querer atender a un niño que agrede, es importante identificar qué tipo de agresor es, porque la atención es diferente y es importante que se sepa que cuando tenemos un niño que agrede a otros, la atención no solo va dirigida al niño agresor, sino la familia debe de recibir la orientación suficiente y, si es el caso, recibir atención para saber cómo modificar distintas rutinas, comportamientos que ya se establecieron dentro de casa y que se están reflejando en otros ambientes. También hay que saber si este niño está siendo agredido por otros niños y poder detener este tipo de conductas que le están afectando y mermando su autoestima y que lo están llevando a agredir a otros compañeros. Por último, vamos a hablar de los observadores. Este personaje a mí me encanta porque es un personaje que siempre está dentro del acoso y que a veces puede parecer que pasa desapercibido, pero realmente su papel es tan importante que o puede promover el acoso o puede ayudar a mitigarlo y prevenirlo incluso. Vamos a hablar de 3 tipos de observadores y todos, seguramente todos, hemos sido alguno de estos observadores. Quiero que estén muy atentos. El primero es el observador agresor, es decir, veo que agreden a alguien y me uno a esto, ¿ok? Este tipo de personas suelen ser poco reflexivas sobre su conducta y poco críticos, porque consideran que ellos no agredieron a la persona, ellos no le hicieron nada, ellos solo estuvieron ahí en ese momento y no alcanzan a visualizar que están participando al aceptar la conducta del agresor como algo que debe de suceder recurrentemente. Este tipo de agresores suelen promover que ocurra. ¿Por qué? Porque respaldan al agresor y entonces parece que es aceptable su comportamiento. El segundo tipo de agresor es el pasivo. El segundo tipo de observador es el pasivo.
Este tipo de persona que observa pero no hace nada también contribuye a que el acoso continúe ejerciéndose en estos espacios de recreación de los niños. Este tipo de observador considera que sí debería de hacer algo, pero que no es su problema. Esto es algo muy grave, porque sabe que está mal lo que hace el agresor, no lo dice en absoluto, pero lo piensa. Y este comportamiento le envía una validación al agresor, porque como yo no digo nada en referencia a la agresión que estoy observando, pareciera que la acepto. Entonces es importante entender que el agresor va a buscar dos tipos de validaciones. La que va a ser manifiesta entre sus compañeros coagresores o los observadores agresores, y la que va a estar implícita en el ambiente. Es decir, nadie dijo nada, entonces sí se puede. Y por último está el observador, que este es un observador del cual podemos sacar grandes ventajas, que es el observador proactivo. Este observador es aquella persona que se atreve a entrar en el conflicto para detenerlo y posicionarse del lado de la víctima. Este tipo de observador nos sirve mucho porque es socialmente más inteligente, se siente seguro de sí mismo, siente que no puede ser vulnerado y es importante respaldarlo. ¿Por qué? Porque este tipo de observador usualmente va a buscar ayuda. Va a buscar ayuda en compañeros mayores o en adultos. Y es ahí cuando entran ustedes, papás. Como papás es importante que estén atentos y puedan brindar ayuda cuando algún niño se acerque a ustedes y les avise o informe de alguna situación de acoso que esté viviendo él o alguno de sus compañeros. Porque entonces ustedes pueden actuar de respaldo y entrar al conflicto que es entre pares, ayudar a que se resuelva y se pare. Es importante saber que el acoso no se va a detener de forma inmediata por una sola intervención. Necesitamos estar constantemente vigilando el comportamiento de ambos niños, tanto la víctima como el agresor, así como de los observadores que pueden acompañar a esta situación y ver quiénes son aquellos niños que pueden ser observadores proactivos y pueden ayudar a respaldar a la víctima y brindarle su apoyo en este momento en el cual se puede sentir vulnerable y apoyarlo a detener al agresor. Es importante que sepan que el acoso se gesta o su gestación es de tipo social. Empieza desde la discriminación y puede ser de raza, de religión, de género, de infinidad de situaciones. Y es importante saber que la primera como barrera o la primera protección es la familia. Si dentro de la familia se permite que estas situaciones sociales le impregnen a la familia y sean aceptadas, entonces los niños lo llevan a distintos ambientes. ¿Por qué? Porque lo van a practicar. Es algo que están aprendiendo en casa y necesitan practicarlo. Y sea algo positivo o negativo, lo van a estar practicando en distintos ambientes. Otra cosa que tienen que saber es que los adultos y los padres jugamos también un rol importante. ¿Por qué? Porque no somos una barrera protectora y nos toca proteger a los niños de agresiones. Es decir, estas agresiones vienen del exterior y nosotros tenemos que ser su soporte cuando ocurran a la hora de querer solucionarlas, a la hora de necesitar enfrentarlas, porque no siempre podemos enfrentar un adulto a un niño. A veces el niño necesita el respaldo del adulto para poder hacer frente a un agresor que es un par. ¿Ok? Entonces sepan que como papás tenemos el rol de proteger a los niños. Otra forma es no tolerar la violencia. Es importante enseñarle a los niños que no se debe de tolerar la violencia en sus interacciones con otros compañeros y sobre todo que ellos sepan que al establecer relaciones están en todo su derecho de rechazar y salir y alejarse de esas relaciones que los afectan. Y es importante que sepan que un amigo es aquel con el que se divierten, no aquel que abusa o que los hace sentir mal por alguna característica física, psicológica o social. También necesitamos trabajar con los niños el valor del respeto.
y que lo entiendan y lo puedan definir con sus propias palabras. Que sepan que el respeto no solo lo tienen que aplicar ellos a otros, sino tiene que venir del exterior para ellos. Por último, necesitamos enseñarle a los niños a reflexionar sobre sus propios comportamientos y los comportamientos de otros. Pero yo les recomiendo comenzar por los comportamientos propios para que los puedan mejorar y entonces sí puedan alcanzar a visualizar cuando el comportamiento de un compañero no es adecuado para su persona, cuando los está afectando. Y yo los invito, papás, a que si tienen más dudas las dejen en los comentarios. Pueden enviarme mensajes si tienen dudas personales en relación al acoso escolar o pueden contactarme por medio de los entrenadores Claudia y Jorge. Con mucho gusto ellos les proporcionarán mis datos. Y para mí fue un gusto platicar de este tema. Es un tema realmente muy complejo y si tienen dudas, por favor, háganmelo saber. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.